conceptos más importantes del ser y el tiempo, que explican las ideas fundamentales de Heidegger. El Dasein, que es como su concepto Dasein, la caída, la cura, la comprensión del ser, los distintos conceptos que hacen la mundanidad del mundo, la cosidad de la cosa. Esos son los artículos de Heidegger, ¿no? La diferencia ontológica, todos esos conceptos. Antes de todo, digo, lo más importante en toda esta introducción, en toda esta primera parte, es que porque esto no lo voy a poder explicar seguro, que es que mientras la cultura occidental fue cada vez más entendiendo, esto es re importante, fue cada vez más entendiendo que pensar la realidad es pensar lo humano, o sea, que la entidad más importante para comprender la realidad que teníamos que comprender era el ser humano. Va de nuevo. Mientras toda la cultura occidental fue haciendo del sujeto humano el objeto más importante de su reflexión, porque todo el pensamiento moderno hace del ser humano el centro de su reflexión. Mientras toda la cultura occidental cada vez más fue ponderando al ser humano como centro de su reflexión, Heidegger es el primer pensador posthumanista. Tremendo. Descentra. Si hay una palabra para Heidegger es descentramiento. ¿Y qué descentra? Es insoportable lo que hace, porque descentra al ser humano. Hay algo, el ser humano es caca, es nada, es un ente más. Fundamental, prioritario, porque es el que se hace la pregunta. Pero en el fondo, el problema no es lo humano, es el ser. El ser. Y lo que ha sucedido en la historia de Occidente es que hemos olvidado la pregunta por el ser. Eso es lo que enmarca toda la obra de Heidegger. Hay que restaurar la pregunta por el ser. Nos dedicamos a preguntarnos por el ser humano, nos dedicamos a preguntarnos por las cosas, dejamos de preguntarnos por el ser. El ser es previo, el ser es, al lado del ser humano, el ser es muchísimo más fundamental. El ser. Acá estamos los seres humanos a través de los cuales todas las preguntas adquieren sentido, pero el ser humano es. Y si es, hay algo previo al ser humano. Ese es, o sea, el ser. Bueno, pero al ser humano es el que elabora el concepto de ser. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a darle un lugar diferencial para entender el modo en que el ser humano se pregunta por el ser. Pero a ver si bajamos un poquito un cambio, dice Heidegger. El ser humano. Nada. O sea, si realmente nos interesa la pregunta por el sentido, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué corrimos del lugar? ¿Qué jerarquía mutó? ¿Desde cuándo la pregunta por el ser se volvió la pregunta por el ser humano? Ser humano, digamos, es... Fíjense que Foucault, el que sabe algo de Foucault, en paralelo va por el mismo camino. Después, años después, ¿no? Y que casi todo el postestructuralismo va por ese lugar, el descentramiento del ser humano. El ser humano se volvió sujeto, dice Heidegger. Sujeto, en latín, subiectum, lo que está por debajo de lo eyectado, o sea, el fundamento. Ser sujeto es ser fundamento, como en sujeto y predicado.
¿Cómo el ser humano se volvió sujeto? Si el ser humano es un ente más frágil, a la deriva. ¿Vieron lo que es un ser humano? Me dirán, mirá todo lo que creó, tipo faroles, ¿está bien? Micrófonos, pensamientos, todo bien. Todo lo que quieran. Pero el ser humano es. Y si es, hay algo previo, el ser. ¿Qué es ese ser? Es una pregunta que hemos perdido. Y esa, digo solo esto, porque vuelvo después del recreo con este tema, eso es lo que hace a Heidegger un pensador, yo les decía, muy soberbio, porque Heidegger va a decir lo que todos los pensadores siempre dicen, pero en Heidegger es peor. Dice, todo el pensamiento occidental, desde Tales de Mileto hasta mí o hasta yo, hasta mí, hasta yo, no, hasta yo no, hasta mí, todos se equivocaron. Todos olvidaron al ser. Desde Parménides, en realidad. Hasta Nietzsche, que es el previo a mí, todos olvidaron al ser. Yo me doy cuenta de ese olvido y vengo como a ponerlo en evidencia. Cuando un pensador habla así, te impacta. Porque es que, ¿qué? O sea, ¿qué sos? ¿Un genio? Bueno, sí. O sea, hay dos opciones. Yo les dije, el 99% de los casos es, no, sos un imbécil. El 1%, para mí, lamento, digamos, pero es mi interpretación de este autor, digamos. Probablemente muchos de ustedes lo lean y digan, es un imbécil más. Hay como cierto consenso, con todas las complicaciones, de que Heidegger marca como una diferencia. Una cosa más quiero decir. A ver, 1927, escribe El ser y el tiempo. Va escribiendo libros hasta casi su muerte. Va dando seminarios. Heidegger es todavía de esos pensadores que daba seminarios, entonces se grababan sus seminarios, se desgrababan. Otro tiempo, lo contemporáneo que hablaba de Heidegger, hasta ahí también, ¿no? Porque tiene esto de más del siglo XX. Y el tema de Heidegger, esto es lo más impactante, ¿no? Es, en plena época de avance frenético de la tecnología, el tema de Heidegger es el ser y la nada. Cuando uno espera que hable de Fordismo, o que hable de comunismo, o que hable de sociedad de consumo de masas, o que hable de temas que impregnan a esa para él, esos temas que impregnan la cotidianeidad, digamos, claro, Heidegger es alguien que, para quien toda esa cotidianeidad, como dije antes, es una postergación, da igual. Por eso no lo quieren tanto, porque para él da igual la política, el consumo, el capitalismo, nada, son pequeñeces que tienen un objetivo de dispersión. Digo, al lado de los temas de fondo, todo eso está claro que vienen a obturar un pensamiento más existencial. Obviamente, y lo vamos a ver, una palabra que aparece por primera vez acá, el existencialismo de Heidegger tiene que ver con la época en la que vive, donde esos elementos que nombré, sobre todo la tecnología, le dan la posibilidad a Heidegger de dar como un paso al costado, diría Heidegger, un paso al costado. Pero la preocupación de Heidegger es existencial. Heidegger no te va a discutir capitalismo, comunismo. Heidegger te va a decir la política posterga. Eso va a decir. Y eso es, para un pensamiento más politizado, es de reaccionario, ¿no? Porque oculta, porque obtura, ¿sí? Tapona. Bueno, ya vamos a volver a eso.